Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy abrigaditos porque hoy día ha amanecido con mucho frío, ¿sí? Muy bien, todos bien abrigaditos. Alisten sus mesas, sus útiles escolares, lávense bien las manitos, ya han tomado su desayuno, perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar con la clase, ¿sí? Hoy día nos toca el curso de comunicación, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Hoy día vamos a aprender sobre un animalito amenazado por el ser humano. ¿Sí? Muy bien, atentos entonces. ¿Listos? Ya. Hoy día vamos a hablar ayer hemos visto a estos 6 animalitos, ¿no? Y ustedes han escogido a uno para poder hacer su ficha de investigación. Algunos ya me han enviado sus evidencias y felicitaciones por su puntualidad para ellos. ¿Sí? Los demás los sigo esperando. Pero hoy día vamos a hablar de un animalito muy bonito. Algunos también ya me han enviado su ficha de investigación sobre este animalito. ¿Quién es? El bufeo colorado, más conocido como el delfín rosado. Vamos a conocer un poquito más sobre este pequeño animal. Bueno, ni tan pequeño, ¿eh? Vamos a conocerlo entonces. ¿Listos para conocerlo? ¿Qué quieren saber de él? A ver, para poder saber de él, ya supongo que han ustedes impreso su ficha de recursos, ¿no? La ficha donde está el texto del delfín rosado, ¿sí? El texto se titula El encantado del Amazonas. El encantado. Uy, qué bonito título, ya ve, yo le dije, cuando ustedes hacen una lectura tienen que encontrar un título sorprendente, tienen que redactar un título sorprendente. En este caso ellos le han puesto El encantado del Amazonas. El encantado, ¿de qué tratará? Como vemos en la imagen, ¿de qué tratará? Del delfín rosado, ¿no? Tratará sobre darnos una información del delfín rosado, de repente darnos varias informaciones, y de repente tratará sobre una leyenda del delfín rosado, quizás, quién sabe. Hazte las ideas. Haz un listado de 3 ideas más o menos de los que tú crees que trate este texto, de qué crees que te cuente este texto, o de qué crees que te informe este cuento, o este texto, perdón. Luego hazte la siguiente pregunta. ¿Qué sabes de él? ¿Tú sabes algo sobre este animalito? ¿Qué cosas sabes? Responde en tu cuaderno, ¿sí? ¿Qué más vas a responder? ¿Qué te gustaría saber de este animalito? Y para poder saber qué te gustaría saber, qué sabes de él, vas a rellenar, ahorita vamos a pasar a la siguiente diapositiva, pero por mientras, respóndeme estas 3 preguntas en tu cuaderno, ¿sí? Pegas la lectura de este animalito y a la siguiente vas respondiendo estas preguntas. Luego colocas el propósito de hoy día. ¿Cuál es el propósito de hoy día? Es aprender, tener más información sobre este nuevo animalito, bueno, es antiguo en nuestro país, ¿no? Pero nuevo para nosotros porque lo estamos conociendo más a fondo. ¿Sí? ¿Qué vamos a obtener de él? Información muy importante, interesante. ¿Para qué? Para poder plantear, acciones que podrían para plantear acciones que podríamos nosotros poner en práctica en familia para el cuidado del medio ambiente donde viven, ¿no? Su ecosistema. ¿Cómo podríamos proteger su ecosistema para que este animalito siga viviendo con nosotros? Porque como ustedes saben, el delfín rosado está en peligro de extinción, o sea, es un animalito amenazado, ¿sí? Entonces el propósito de hoy día es obtener información para saber cómo ayudarlo, ¿sí? Muy bien, antes de que leas el texto, porque aún no te he dicho léelo, ¿ya? Antes de que leas la lectura, vas a copiar este cuadro, esta tabla, y vas a completar, ¿sí? Respondiendo estas 3 preguntas. ¿Qué conoces sobre el delfín rosado? Tú ya has leído un poquito sobre el delfín rosado. Algunos lo hemos visto en las programaciones de TV también, ¿sí? ¿Qué conoces, por ejemplo? Luego, ¿qué me gustaría saber? ¿Qué te gustaría saber sobre este animalito?
plantea las preguntas que a ti te gustaría saber. Y cuando cuando ya después, más adelante, hayamos terminado de leer la lectura, recién vas a completar esta columna de color amarillo, ¿sí? Muy bien, por mientras vamos a contestar la primera y la segunda columna. ¿Qué conozco sobre el delfín rosado? Que vive en el río Amazonas, ¿cierto? Es un delfín que no vive en el mar, sino vive en aguas dulces, o sea, en el río. ¿Qué me gustaría saber sobre su alimentación? Yo quiero saber qué animalitos come, o sea, de qué se alimenta este animalito. ¿Sí? Acuérdate que la columna amarilla lo vamos a responder cuando hayamos terminado de leer el texto. Luego voy a desarrollar, sin haber leído todavía, voy a desarrollar el número 2. Dice, ¿para qué leerás los textos de las siguientes páginas? O sea, ¿para qué voy a leer el texto del encantado del Amazonas? Claro, para obtener más información sobre su hábitat y sus depredadores, tal vez, quizás. O ¿para qué más? Para informarte más sobre el ecosistema donde vive, tal vez, quizás también. Tú colocas lo que tú crees correspondiente a esta pregunta. Ahora sí es momento de leer, ¿sí? Ahora sí voy a coger mi ficha de lectura, mi texto, y voy a comenzar a leer, ¿sí? No te olvides primero realizar una lectura general, o sea, voy a leer global, o sea, voy a leer todo, sin resaltar, sin nada, voy a leer todito. El texto 1 y el texto 2, ¿ya? Una vez que ya haya leído, le haya dado una primera lectura, ahora sí voy a analizar párrafo por párrafo, ¿cierto? Acuérdate, por ejemplo, el delfín rosado donde dice hasta el delfín del Amazonas, ese viene a ser un párrafo, muy bien. El amistoso social hasta cangrejos de río viene a ser un segundo párrafo. O sea, cada vez que yo vea un punto aparte, ese viene a ser un párrafo, ¿sí? Muy bien. Este texto, por ejemplo, ¿tiene cuántos párrafos, chicos? A ver, cuenta. Muy bien, 5 párrafos en el texto 1, ¿sí? Entonces, voy a leer los 5 párrafos. Primero el primero y voy analizando, voy resaltando los datos muy sorprendentes que me dan en cada párrafo, ¿sí? Después de haber subrayado, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar al costado muy bien de qué me habla en este primer párrafo y al costadito lo pongo con lápiz nomás como para no olvidarme. Por ejemplo, en el primer párrafo me dice, el delfín rosado es el delfín de agua dulce más grande del mundo y una especie emblemática del río Amazonas. Es conocido también como el boto o delfín del Amazonas. Yo, por ejemplo, ahí subrayaría qué cosa. Que es el más grande del mundo. Ya es el delfín más grande del mundo. ¿Qué más subrayaría? Que es una especie emblemática de nuestro río Amazonas. Ya está. Entonces, ¿de qué me habla en este primer párrafo? Sobre que el delfín es el más grande del mundo y es una especie típica de nuestro país. Ya está. Ya, muy bien. Y así vas a seguir analizando el segundo, el tercero y el cuarto y el quinto párrafo. ¿Sí? No te olvides. Quiero ver esa lectura bien resaltada o subrayada y siendo analizada párrafo por párrafo para que puedas tener al final una idea global de qué cosa trata este primer texto. ¿Sí? Muy bien. Te doy unos minutos, unos 10 minutos para que leas bien, analices bien. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos al segundo texto. Y en el segundo texto me da solo 3 párrafos y me da una tabla. ¿Ve? Entonces voy a seguir analizando párrafo por párrafo. Voy a analizar los 3 párrafos, subrayo la parte más importante. Me acuerdo en responder de qué me habla en el primer párrafo, en el segundo párrafo, en el tercer párrafo. ¿Sí? Muy bien. Luego
Voy a leer bien y voy a analizar esta tabla. En esta tabla me da el nombre común, o sea, cómo lo conocemos comúnmente. También me da el nombre científico, o sea, los científicos qué nombre le han puesto a esta especie, cuál es su familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá su nombre es Inia geoffrensis. ¿Ves? Clase, ¿qué clase de animal vertebrado es? Es un mamífero, ¿ves? Y así vas a ir leyendo datos importantes que ya están organizados en esta tabla, ¿sí? Después de que hayas terminado ya de analizar, de leer y analizar profundamente esta lectura, vamos a contestar las siguientes preguntas. Ahora sí, después de la lectura, vamos a contestar esto. Dice, lee por segunda vez el texto 1 y 2, luego completa la información. Nombre común, ¿cuál es? ¿Cómo lo conocemos? ¿Dónde estaba registrado todas estas respuestas, la mayoría de estas respuestas? En la tabla, muy bien. Amenazas, ¿dónde encontramos esas amenazas? En el texto 1, muy bien. Entonces, amenazas, vas colocando tu respuesta. ¿Cuál es su alimentación? También colócala, ¿sí? Muy bien, ya terminaste de rellenar cada uno de los recuadros. Perfecto. Vamos a responder la 5. Dice, ¿cuál de los siguientes aspectos se mencionan en ambos textos? Voy a escoger la información correcta y voy a escribir en mi cuaderno la respuesta correcta. Por ejemplo, ¿el delfín rosado es amistoso y curioso? La situación de amenaza del delfín rosado. ¿El delfín rosado es un ser mágico? A ver, ¿cuál de los siguientes aspectos se mencionan en ambos textos? Tú escoge lo que te habla en sí en ambos textos, en el texto 1 y en el texto 2. ¿Te habla sobre el delfín rosado es un ser mágico? ¿Te habla sobre el delfín rosado es amistoso y curioso? ¿De eso te habla en los dos textos? ¿O te habla la situación de amenaza del delfín rosado? Lo que tú creas, enciérralo y escríbelo en tu cuaderno, ¿sí? Ahora bien, observa detalladamente la imagen, ¿sí? Lee bien y analiza, no te olvides. Por ejemplo, para que puedas responder esta pregunta 6. En el texto 1 dice, ¿por qué crees tú que el autor ha elegido esta imagen para colocarlo en su texto? A ver, ¿por qué crees tú? ¿Por qué no solamente colocó, al delfín rosado? Nada más. ¿Y por qué colocó otras imágenes? Porque si yo veo detenidamente, observo detenidamente esta foto, veo a dos delfines, veo que están en el río y al costadito que veo la imagen del río Amazonas. ¿Por qué crees que este autor colocó necesariamente esta foto y no colocó las muchas otras fotos que hay en internet? A ver, contesta, te dejo, ese es un reto para ti. La número 7 me dice, ¿por qué el autor ha elegido un cuadro para presentar las características del delfín rosado? O sea, la tabla que te dije donde nos decía el nombre científico, el nombre común, ¿sí? ¿Por qué crees que él ha hecho esa tabla en esa lectura? ¿Y por qué no nos ha contado dentro del texto sobre todos esos datos? A ver, escoge la respuesta correcta, dice, porque el cuadro explica la alimentación y la situación del delfín rosado, porque el cuadro muestra ordenadamente las características del delfín rosado, o porque el cuadro grafica el hábitat y el comportamiento del delfín rosado. ¿Qué crees tú? ¿Cuál de estos tres será el correcto? El correcto lo que crees tú que es correcto lo vas a escribir en tu cuaderno, ¿sí? Porque tú ya has hecho un análisis. Si yo te digo, ya sería como que yo estuviese haciendo la tarea y no es así, ¿sí? Yo quiero que tú analices y ya después en tus evidencias yo revisaré y te diré de repente, felicitaciones, lo has hecho muy bien, o de repente
yo creo, de repente, si lo analizas bien, ¿sí? Pasamos a la número 8. Voy a leer lo que nos dice Esperanza. Y Esperanza nos dice, para proteger al delfín rosado y a otros animales amenazados, les pediré a mis familiares y amistades que eviten cazarlos por entretenimiento. Asimismo, les diré que cuiden su medio ambiente natural, que es también el de nosotros, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a reflexionar y emitir una opinión, ¿sí? Voy a leer sobre lo que nos dice Esperanza y voy a reflexionar para poder escribir mi opinión, ¿sí? Da 2 razones a partir de la información que leas. Voy a dar 2 razones. ¿Por qué es que hago este comentario? Abajo dice, ¿estás de acuerdo con lo que dice Esperanza? ¿Tú estás de acuerdo con lo que ella dice que debemos, que va a compartir esta información con sus familiares? Y va a pedir a sus familiares, pues, y a sus amistades que eviten casarlos. ¿Estás de acuerdo tú? A ver, escribe 2 razones muy importantes. ¿Por qué crees que ella habló esto? Muy bien, de repente ella porque está más cerca del hábitat de los delfines, de los delfines rosados. Ya, muy bien. ¿Qué más? Porque no quiere extinguir estos animalitos, ¿no? Número 9. Relee los 2 textos. Dice, voy a volver a leer esos 2 textos y en tu cuaderno o en la hoja donde estés haciendo esta tabla, completa el siguiente cuadro. ¿Cómo está organizado el texto 1 y el texto 2? ¿De qué trata el texto 1 y de qué trata el texto 2? ¿Para qué habrá sido escrito el texto 1 y para qué habrá sido escrito el texto 2? ¿De qué semejanzas? ¿De qué me hablan los dos en el texto 1 y en el texto 2? ¿De qué me hablan? Si tú te das cuenta, si tú has analizado párrafo por párrafo, te vas a dar cuenta que hay algunas informaciones que se repiten en el primero como en el segundo. Y eso lo vas a colocar ahí, porque a ambos me hablan sobre bla, 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 ¿sí? Diferencias. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué me habla más en el texto 1 y qué me habla menos en el texto 2? ¿Sí? En el texto 1 me habla más sobre esto. Mientras que en el texto 2 me grafica por medio de una tabla más resumida la información de repente. Eso puedes colocar. Por ejemplo, yo te voy a ayudar con la primera pregunta. ¿Cómo están organizados? El texto 1 por 5 párrafos, el texto 2 por 3 párrafos y una tabla. Ya está, así está organizado, o sea, cómo está estructurado. Los demás lo vas a hacer tú. Ahora, en la número 10, ahora sí voy a completar esta última columna de color amarillo, porque yo ya la blanca ya la hice, la celeste también la hice. Ahora me falta esta amarilla. ¿Qué aprendí después de haber leído este texto? ¿Qué información nueva he aprendido? Tanto en el texto 1 como en el texto 2. Siempre hay una información que no sabías, que de repente en tus averiguaciones que has ido haciendo durante la semana, no habías averiguado esa partecita y sin embargo te informa ahora. Has aprendido algo nuevo. A ver, coloca eso. La número 11, ahora vas a compartir con tu familiar la información sobre el delfín rosado para aprender su hábitat, dónde vive, cómo es su ecosistema, cuál es su relación con otras especies, si es bueno o no es bueno, si le gusta compartir su hábitat o no, cómo son sus características físicas. Por ejemplo, yo puedo decir, familia, ¿ustedes saben que el delfín rosado medía 3 metros? ¡Wow! Es grande. A ver si yo calculo. Mira, de este tamaño, es tamaño mi mesa, un poquito más todavía. Mira, ve. ¿Sabían que nace rosadito y al transcurrir el tiempo se vuelve un poco gris? ¿Sabían que este delfín rosado pesa de 110
a 200 kilos. ¡Wow! Y así voy a ir compartiendo estos puntos muy importantes, la información que me ha dado este texto. ¿Ves? Qué bonita plática para el almuerzo. Tus papás van a quedar emocionados, van a decir, wow, mi niño o mi niña está muy interesado en el hábitat de estas especies. Y si tú lo compartes, tus papitos también van a saber un poquito más sobre esta especie. Le vas a enseñar, vas a ser como su profesora también de ellos. Y ellos también se van a poner una mano al corazón y van a decir, wow, tenemos grandes especies y que por culpa de nuestra mala convivencia con ellos, porque nosotros contaminamos su medio ambiente al utilizar vasos de plástico, etcétera, ¿no? Basuras que al final llegan a veces a los ríos y esta vez a los mares, cambiamos el clima y por ende hay veces ellos se ven afectados la mayor parte, ¿verdad? Entonces vas a hacer que tus papitos reflexionen sobre lo que están haciendo y tengan cambios en casa, pero que los haya pues esos cambios. Acuérdense que está en sus manos, chicos. Ustedes van a llegar a ser grandes y van a ustedes cambiar nuestro mundo. Háganlo desde ya, ¿sí? Entonces vas a hablar sobre estos temas, ¿no? ¿De qué tratan los dos textos? Mamá, el texto 1 trataba sobre esto, el texto 2 también me hablaba de estos datos muy interesantes, sabías cuál era su nombre científico y bla, 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 ¿no? ¿Qué tienen en común estos dos textos, mamá? En ambos me hablan sobre que el delfín rosado vive en el río Amazonas de repente, ¿no? ¿Para qué habrán sido escritos? Mamá, esta información ha sido escrita de repente, ¿para qué? Para conocer más sobre este animalito. Luego voy a responder la pregunta número 12. Voy a reflexionar después de haber contado a mi familia sobre los datos interesantes de este hermoso texto. Ahora voy a reflexionar y voy a decirles qué acciones como familia podríamos realizar para compartir el hábitat de los animales amenazados sin dañarlos. O sea, ¿qué podríamos hacer para compartir ese hábitat? Porque acuérdate que en el Amazonas también hay personas que viven cerca de estos animalitos. Nosotros a la larga, claro, estamos lejos, pero llegamos a compartir también su ecosistema, ¿cierto? Entonces, ¿de qué forma nosotros podríamos convivir con ellos tranquilos sin amenazarlos, sin que ellos puedan desaparecer? A ver, ¿qué soluciones proponen tu familia y tú? Finalmente voy a escribir en mi cuaderno o en la hoja que yo estoy utilizando de reuso o detrás de la hoja que has impreso, ¿qué lograste obtener al investigar sobre el delfín rosado? ¿Qué has logrado obtener de nuevo? O sea, ¿qué cosas nuevas has aprendido? Luego vas a revisar las respuestas que te van a ayudar a responder las preguntas del plan de investigación. El plan de investigación fue como el que hicimos ayer, ¿no? Contestar todas esas preguntas sobre ese animalito que habías investigado, ¿sí? Ahora vas a hacer un resumen sobre el texto que hemos leído y un pequeño dibujito, ¿no? Sobre el animalito que hemos aprendido hoy. Muy bien, eso es toda la tarea de hoy día. Espero sus evidencias. Y les mando muchos besitos, mis amores. Acuérdense que estamos viviendo el aniversario de nuestro querido colegio, ¿sí? Los que ya han terminado de hacer sus videitos, me los envían por favor para poder yo enviarlos también a la página del colegio para que sean viralizados por las redes, ¿sí? Muy bien. Besitos, chicos.